¿Cómo es vivir en Dubái? Yo cuando llegué éramos como 2,3 millones de habitantes, ahora somos 3,8, casi el doble, ¿no? Te pagan el vuelo a casa, normalmente tienes bonus y muchas veces tienes acciones en la empresa. Muchas veces te pagan la escuela de los niños. Todas las casas en Dubái tienen una habitación para el servicio. Yo entro en una crisis de identidad completa. Todo aquello que yo me había creído y todo aquello con lo que yo me había identificado, veo que no, que de repente no sé quién soy, que de repente todo aquello que yo había creído no está ahí. A mí me habían dicho que esto de ser mujer y tener una familia y trabajar en empresas, en cargos, era posible, y a mí esto no me lo parece. Yo no lo podía hacer. A mí se me cayó el mundo. Entonces me certifiqué como life coach. Actuamos un poco desde el miedo. 75% estamos en la fase reactiva. Cuando estamos en la fase reactiva, nuestra eficacia de liderazgo es de un máximo de un 40%. Máximo 40%. Fíjate el potencial que estamos perdiendo a nivel mundial. Una empresa nunca va a poder actuar a un nivel superior al del equipo directivo. Y tienes que ver quién va a encajar en tu empresa y en tu equipo. Y si no encajan, pues hay que dejarlos ir. Entonces yo me fui a otra empresa, ¿no? Y yo ahí vi que no quería encajar, ¿no? Yo me di cuenta que es que no quiero estar aquí, no quiero ser parte de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre está la lección, ¿no? En Dubái, el ser demasiado sincero no ayuda mucho. No tienes que vender la moto, pero tampoco puedes ir de demasiado humilde, porque si vas de demasiado humilde, entonces van a venir otros 80.000 coaches o facilitadores o consultores y van a vender toda la moto y el humo y lo que no haya. ¿Cuáles has visto tú que son las claves de los equipos más efectivos? La diferencia va a ser humana, la diferencia van a ser los procesos humanos, ¿no? El hecho de cómo yo dirijo a mi gente y cómo nos dirigimos nosotros, ¿no? Buenos días, Mireia, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy encantada de estar aquí, en realidad. Nosotros encantados de tenerte, es una suerte. Además, no hay tantas oportunidades de que estés por aquí. Ya, eso es verdad, ¿eh? Bueno, todos los años vengo como 2 meses o al menos 6 semanitas intento estar por aquí, que hace mucho calor por donde vivo. Bueno, Mireia, pues seguro que tienes mucho que contarnos, pero vamos a empezar como siempre empezamos, un poco para contextualizar a esas personas que nos están escuchando, con la pregunta introductoria, que es: ¿quién es Mireia Múgica? ¿Qué haces y por qué haces lo que haces? ¿Quién es? Siempre me resulta un poco difícil contestar, pero bueno, iré a lo básico, que es: soy Mireia, vengo de Marquina, Vizcaya, es donde nací, aunque he vivido muchos años fuera, muchos de ellos en Dubái. ¿Qué es lo que hago? Pues ayudo a personas y a equipos a mejorar su liderazgo, individualmente o colectivamente, ¿no? Y siempre desde esa base del autoconocimiento. Y la tercera pregunta es... Bueno, es una pregunta como muy global que siempre dejamos ahí para que la gente responda, pero es la motivación de por qué haces lo que haces. Bueno, porque me encanta, me lo paso súper bien haciendo esto, pero luego también está el tema de que, bueno, yo creo que todos estos que nos dedicamos un poco al liderazgo, a mejorar las empresas, a mejorar o a intentar traer esta autoconciencia bien a las personas o bien a las empresas, ¿no? Yo creo que ponemos nuestro granito de arena en mejorar el mundo, ¿no? Eso es lo que al menos quiero creer y eso me motiva mucho. Hombre, mejorar las personas para mejorar las empresas, para mejorar el mundo también de alguna manera. Sí, así es. Sí. ¿Y por qué hablas, o sea, cuando hablas de liderazgo has dicho la palabra autoconocimiento? Sí. ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento para el liderazgo? El autoconocimiento a mí me parece una ventaja estratégica. Es decir, si tú, mira, vamos a entrar en tema así, ¿eh? Mira, Robert Keegan es un psicólogo que vino con una teoría que se llama The Adult Development Theory, o sea, el desarrollo del adulto, ¿no? Entonces él dice que, bueno, los humanos nos desarrollamos en ciertas fases, ¿no? Está primero la fase egocéntrica, que es la fase
bueno, pues de cuando somos niños, ¿no? Es decir, yo, mí, me, conmigo, mis juguetes, mi mamá, mi, ¿no? De ahí, más o menos en la adolescencia, pasamos a una fase que él le llama una fase reactiva. Bueno, los nombres que yo estoy diciendo no se casan exactamente con los de Robert Keegan, porque luego vino Bob Anderson, que es otra persona muy influyente en todo este tema, y él le dio estos nombres que yo utilizo. Entonces, bueno, digamos que la fase reactiva. La fase reactiva es aquella fase en la que yo me defino por lo que los demás creen de mí. Todos esos tags, todos esos etiquetas que me han puesto, ¿no? A mí. Entonces, Sol, es que tú eres muy divertida, Sol, es que eres muy estricta, es que Sol, ¿no? Entonces nos lo vamos creyendo, ¿no? Y así vamos formando nuestra identidad. ¿En la adolescencia o así? La adolescencia, en la adolescencia, ¿no? Es lo que la gente piensa de los demás, es lo que yo creo de mí mismo, más o menos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, esa fase, la reactiva, que es la fase también donde se encuentran un poco todo aquellos, los coping mechanisms, los mecanismos de defensa, el ego, un poco donde estamos también, somos reactivos ahí, ¿no? Entonces actuamos un poco desde el miedo. Vale. Esa es la fase reactiva, que es donde estamos el 75% de aquellas personas que tenemos gente que nos está reportando, ¿vale? A nivel mundial, 75% estamos en la fase reactiva. Cuando estamos en la fase reactiva, nuestra eficacia de liderazgo es de un máximo de un 40%, máximo 40%, ¿no? Entonces, fíjate el potencial que estamos perdiendo ahí, ¿no? Si de la fase reactiva conseguimos ir a la creativa, entonces ya ahí es una zona en la que, bueno, pues ya no actúo desde el miedo, ya me conozco mejor a mí mismo, ya me identifico, yo me pongo mis propias etiquetas, ¿no? Y sin dejar que otros las pongan. Yo ya me conozco mejor. Te construyes un poco a ti misma. Construyes un poco y ya es esa fase. Si vamos un poco a la empresa, ¿no? ¿Cómo se ven los dirigentes o los directivos reactivos y los creativos? Los reactivos son aquellos quizás... Y aquí en muchas teorías, incluso teorías que vienen ya desde la antigüedad, ¿no? Se hacen como tres distinciones de personas. ¿Vale? Que esto es un poco una caricatura, ¿eh? Bueno, que simplifica la realidad. Simplifica la realidad, pero es una caricatura, no deja de ser una caricatura, ¿no? Pero bueno, entonces dicen, en lo reactivo hay tres tipos, vamos a decirlo así. Entonces están aquellos que están en la cabeza. Aquella gente que está mucho en la cabeza, ¿no? Entonces esta gente en la zona reactiva, pues son gente que quizás son muy... pueden llegar a ser muy arrogantes, muy distantes, ¿no? Eso de las emociones, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Eso no sirve de nada, aquí estamos para trabajar y ya está, ¿no? O puede también quizás que sean demasiado críticos, ¿no? Entonces, es gente que está en la cabeza. Si vamos a lo típico tópico, pues gente que quizás no está de cara al público, ¿no? Gente que quizás está más estudiando, trabajando, quizás más en los ordenadores, ¿no? Luego está la gente del corazón. La gente del corazón, ¿qué les pasa? En la zona reactiva. En la zona reactiva quizás lo que les pasa es que tienen esa necesidad de complacer, ¿no? Y de decir que sí. Y oye, Mireia, ¿puedes hacer esto? Sí. Aunque luego no llegue a lo que tengo que llegar, ¿no? Pero digo que sí porque me cuesta mucho decir que no. Me cuesta mucho poner esos límites, ¿no? Entonces estoy en ese decir que sí. La gente que juega un poco a ser víctimas también estaría aquí, ¿no? De me pasa todo en la vida, me pasa a mí y joder, cuántas desgracias me han pasado y todo me pasa, ¿no? Entonces, bueno, esa incluso gente, perdóname, que igual que prioriza más el bienestar de los demás al suyo propio, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? Esto pasa mucho en esa zona que estamos, cuando está el corazón y estamos en la zona reactiva, ¿no? Porque en la zona reactiva también se dan los mismos, ¿no? Se da la cabeza, el corazón, pero cambia desde dónde actúo, ¿no? No cambia nada más, pero el desde dónde actúo. Aquí en la zona reactiva estoy actuando desde el miedo, desde el qué dirán. Desde la búsqueda de aprobación. Eso es, la búsqueda de la aprobación. No le voy a dar feedback porque igual va a pensar mal de mí, a ver si vamos a romper la relación que tenemos, a ver si, ¿no? Ahí estoy en la zona reactiva cuando estoy en el corazón. Y la zona reactiva cuando estoy en el intestino, digamos, algunos le llaman the will, the gut, ¿no? Ahí es quizás... cuando la gente puede ser muy autocrática, muy autoritativa, demasiado perfeccionista, gente que es demasiado ambiciosa quizás, ¿no? Y ahí se mete mucha caña, ¿no? Pido mucho de mí misma y pido mucho de todos los demás, ¿no? Entonces, claro, en la zona reactiva lo que pasa es que estamos gastando nuestra propia energía, ¿no? Como líder quizás, pero también la energía de los demás. Porque, ostras, es que no puedo.
no llego a lo que mi jefe quiere o como él quiere o lo que sea, ¿no? Entonces, en esta zona reactiva es un gasto de energía innecesario. Mientras que en la zona creativa, pues todo esto se puede dar, ¿no? Todavía seguimos teniendo nuestra tendencia hacia el corazón, hacia la cabeza, hacia el intestino, por así decirlo, pero ya estamos de otra manera, ya venimos de otra zona. Hay mucha gente que lo llama desde el amor en vez del miedo. Llámalo como quieras, ¿no? Pero ya estoy ahí y estoy yo plena, ¿no? Y creo en mí misma, en mí mismo, y ya actúo desde otro sitio. Entonces, claro, viniendo a tu pregunta del principio, ¿no? ¿El autoconocimiento para qué? ¿Y por qué es una ventaja estratégica? Pues porque si yo estoy en esa zona reactiva, que repito, el 75% de aquella gente que tiene direct reports, que tiene gente reportándoles, está ahí, el 75% a nivel mundial, la efectividad es del 40%. Mientras que si tú vas... La efectividad de la persona. La efectividad de la persona. La efectividad de la persona. La efectividad grupal se rebaja, es menos. Nunca una empresa nunca va a poder actuar a un nivel superior al del equipo directivo. Esto está comprobado ya, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu empresa actúe bien, primero tienes que fijarte en el equipo directivo, ¿no? y mejorar ese equipo directivo, que esos tengan un autoconocimiento, ¿no? De sí mismos y del colectivo, ¿no? Yo cuando entro a una empresa, yo intento decirles, sí, vamos a hacer individual, pero también colectivo, ¿no? Vamos a hacer coaching de equipo también, porque se tienen que casar. Y sobre todo para que tengan también un lenguaje común, porque si no hay un lenguaje común, yo mí misma, yo puedo ir con mi autoconocimiento ahí trabajándome a muerte, pero luego si el resto de mi equipo, el resto de la empresa no está a mi mismo nivel, si no puedo hablar el mismo idioma, quizás no vayamos a mejorar nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí las dos cosas. Volviendo a esto que estaba diciendo, o sea, del reactivo, si pasamos del reactivo al creativo, que en el creativo solo tenemos a 15% de la gente, ¿no? Ahí la efectividad de mi liderazgo es de un mínimo de un 65%, ¿no? Entonces, pasamos de un 40 a un 65%, con lo cual, a un mínimo de 65%, ¿no? Y luego, bueno, del creativo, pues hay dos más, Eso ¿no? te voy a preguntar, porque si no, 75 más 15... Eso es, hay dos más por ahí que son, bueno, le llaman el integral y el unitivo, ¿no? El unitivo es casi, nos tenemos que ir a los Himalayas, ¿no? Pasar los 7 años allí meditando. Es un concepto más aspiracional del líder, ¿no? Sí, yo siempre digo que el desarrollo personal o el desarrollo de liderazgo es un desarrollo espiritual prácticamente, ¿no? Es ahí, al final, si tú sigues y sigues, ¿no? Ahí te puedes encontrar con esa unión de soy la ola, pero también soy el océano, ¿no? Que suelen decir los budistas. Y además esto lo ves en equipos internacionales, porque al final tú trabajas en Dubái con equipos internacionales. ¿Nos puedes contar un poco qué ves de la manera de liderar que hay? Porque muchas veces estamos en nuestra burbuja, pues aquí a nivel pues España o Euskadi, si bajas más. Sí. Pero, y yo de hecho me gustaría también preguntarle cómo llega a Dubái, ¿no? ¿Cómo llega a Dubái? Vale, vamos primero por cómo porque llega a vamos de la Dubái. historia Sí, cómo y llega a vamos Dubái. luego a... Vale, pues cómo llegó a Dubái es por pura coincidencia. Yo estaba trabajando en Barcelona en una empresa que se llama segundamano.es, que es el Wallapop de ahora, ¿no? Y estando ahí en segunda mano, bueno, era el Mobile World Congress, aquellos primeros años del Mobile World Congress, y yo en segunda mano estaba haciendo entonces las aplicaciones móviles. Ahí las primeras aplicaciones móviles, que aquello nos costó. Y en el Mobile World Congress yo conozco a un chico que me dice que en un evento de networking, conozco a un chico que me dice que está viviendo en Dubái. Yo tuve que pensar, ostras, ¿Dubái dónde está, no? Y ese mismo verano, bueno, yo dije, mira, yo me voy de mochilera porque aquí mis amigas están todas que si se van para allá tal, entonces bueno, yo dije, bueno, pues me voy sola, ¿no? Me cogí la mochila y me acuerdo que puse en Google, oye, ¿cuál es el sitio más fácil para ir como mujer sola, mochilera? Tailandia. Tailandia, perfecto, Tailandia, qué guay. Y me fui a Tailandia y hacía la escala, era una escala de 7 o 9 horas en Dubái. Dije yo, ay, mira, ese chico que conocí, lo voy a escribir a ver qué puedo hacer en 7 horas, ¿no? Bueno, con la suerte de que me vienen en busca al aeropuerto y me llevan a una fiesta que había en su casa. Entonces, bueno, yo a la fiesta, tal, me ducho y de nuevo al aeropuerto. Estando allí, en Tailandia, me llaman y me dicen, oye, tú decías el otro día en nuestra fiesta que estabas buscando salir fuera, ¿no? Ir al extranjero a vivir. Y digo, sí,
Me dicen, pues mira, aquí en Dubái hay una empresa que hacen lo mismo que tú estás haciendo en Barcelona y necesitan también aplicaciones móviles. Salud. ¿Te gustaría que pasáramos tu currículum? Y digo, sí, hombre, pásalo. Total, que cuando estoy de vuelta de Tailandia, ya el último día, ahí estoy en el hotel y me llaman y me dicen, oye, mira, que acabamos de recibir tu currículum, sabemos que mañana vas a estar en Dubái, porque cuando llegues al aeropuerto, cógete un taxi y te vienes a nuestras oficinas y hacemos una entrevista. Tuve que ir al centro comercial a comprarme una camisa, porque yo decía, Dubái, quizás son musulmanes, yo no tengo nada para vestirme. Entonces, bueno, ahí con esas cosas, pero llegué allí y me hicieron una entrevista, fueron con 4 personas diferentes, estuve más de 4 horas ahí en las entrevistas, fue arduo. Todo esto durante la escala. Durante la escala. Luego estos amigos ya eran amigos, me llevaron a cenar a La Palmera, ¿no? Para que veas La Palmera y tal, y yo, vale. Y así me volví a Barcelona, me llamaron y nada, en noviembre ya me fui para allá, noviembre del 2012. Sí. Por casualidad. O sea, Por final... casualidades de la vida, Sí, por sí. casualidades de la vida, sí, así fue. Bueno, y casualidades también un poco buscadas, que tiene que llegar a Dubái y escribir al chico que ha conocido, que tampoco realmente tiene... Sí, que era un evento de networking, que lo tuve que buscar en LinkedIn, no que tuviera su WhatsApp o nada de eso, ¿no? Pero sí, me casé con él y tuve mis 2 hijos con él. Sí, para terminar. Bueno, terminó bien la historia. Sí, por ahora al menos. Y desde entonces estás en Dubái. Desde entonces estoy en Dubái, ya llevo pues 12, 13 años, voy a hacer este noviembre. Sí. Y un poco retomando la pregunta que te hacía David, Sí. ¿cuáles son esas diferencias, bueno, culturales, y no solo culturales, sino de gestión, que ves entre Barcelona, que era donde estabas desarrollando tu trabajo? Y... Sí. Hay muchas cosas y pocas al mismo tiempo, ¿no? Hay muchas diferencias pequeñas en cuanto a que, bueno, pues cómo vemos el poder quizás, o las reglas culturales que hay, ¿no? Pero luego yo lo que veo, porque trabajo en Dubái, pero trabajo también con empresas internacionales, ¿no? Por ejemplo, mi mayor cliente está en Holanda. Y yo lo que veo es que el liderazgo es universal. O sea, al final da igual que hayamos nacido en Pekín, en Marquina o en Dubái, que al final todos queremos prácticamente lo mismo de nuestros líderes. Y como personas también estamos muchas veces, no siempre, pero muchas veces buscamos lo mismo, ¿no? Que al final es el estar en paz contigo mismo. Entonces, a nivel de liderazgo, sí, tengo que tener, ¿no? A veces trabajo mucho con Arabia Saudita, entonces, bueno, tengo que tener ahí en cuenta, ¿no? Cada vez que tengo una reunión con ellos, pues tengo que ir tapada, ciertas cosas, el no dar la mano, besos que va a ser, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí que están ahí, hay diferencias culturales, de comida, de tal, de cómo nos tratamos, sí que hay, ¿no? Diferencias quizás en cuanto... Yo creo que el País Vasco es el sitio en el que más igualdad he visto entre sexos. Fuera de aquí, no tanto, pero entonces sí que tengo que adaptarme, ¿no? Y más o menos sé, bueno, okay, conozco las reglas culturales de cada equipo, de cada cultura, pero luego a nivel de liderazgo, si vamos a lo que realmente importa, yo lo que veo es que muchas veces, es que la mayoría de veces es que no puedo ver una diferencia entre cómo lidera esta persona o cómo desea liderar esta persona que está en Arabia Saudita, que tiene 65 años, y esta persona de 20 años que está en Holanda, ¿no? Me parece curioso, pero... O sea, esa estadística que decías antes, 75% el liderazgo reactivo, sí. ¿Ves que está distribuido internacionalmente de una manera muy similar? Sí. De hecho esto es un dato del Harvard Business Review y luego también del Leadership Circle Profile y justo, bueno, hicieron encuestas diferentes y demás y vinieron a la misma conclusión. Y es a nivel mundial, sí. Y un poco con tu trabajo lo que consigues es pasar de esa zona más reactiva a esa zona más creativa que decías, ¿no? Ese desarrollo. Y qué te iba a preguntar, ¿cómo das el salto de desarrollar aplicaciones, como quien dice, a ayudar a personas a conocerse, autoconocimiento, a dirigir y a liderar mejor? Fue todo un journey, ¿no? Todo un viaje. Yo estaba haciendo esto, feliz de la vida, a mí me encantaba mi empresa, me lo pasaba súper bien, éramos gente joven, internacional completamente, ¿no? Yo creo que llegó un momento en el que éramos 200 y había como 150 nacionalidades distintas, ¿no? Era aquello, la Torre de Babel. Yo me lo pasaba en grande. Que se llama, ¿no? Los expatriados. Sí,
había de todo, sí, la ONU, como quien dice, ¿no? Y estando allí, en esta empresa, yo, bueno, tengo mi primera hija. ¿Vale? Y al tener mi primera hija, yo entro en una crisis de identidad completa, ¿no? Todo aquello que yo me había creído y todo aquello con lo que yo me había identificado, ¿no? De repente veo que no, que de repente no sé quién soy, que de repente, sí, todo aquello que yo había creído no está ahí. Y aparte se da el hecho de que, bueno, yo de repente me doy cuenta de que, ostras, a mí me habían dicho que esto de ser mujer y tener una familia y trabajar en empresas, en cargos, era posible, y a mí esto no me lo parece, a mí, ¿no? Que hay mucha gente que lo puede hacer, hay muchas mujeres que consiguen hacerlo, yo no lo podía hacer, a mí se me cayó el mundo, yo no podía dejar a mi niña, yo tuve una maternidad de 6 meses, y bueno, da igual, y a los 6 meses voy a la empresa y yo digo, pero yo no quiero estar aquí. Primero, vuelvo, yo te digo, yo estaba feliz en mi empresa, vuelvo, esto no me motiva. Yo quiero estar con mi niña. Y estoy en Dubái, ¿no? Que es, no tengo, mi niña no tiene abuelas ni abuelos en Dubái. Claro. Ni tíos ni tías, ni primos ni primas. Entonces, claro, yo tengo que dejar a mi niña de 6 meses con una señora a la que acabo de conocer. Llevo 6 meses conociéndola, ¿no? Y me tengo que ir a trabajar, ¿para qué? ¿No? Y ahí empiezo a preguntarme, y ahí empiezo a decir, ¡buah! Esto conmigo no encaja, ¿no? Y ya te digo, hay un montón de gente que lo consigue hacer. Yo no podía por nada del mundo. A mí me dolía el cuerpo. Yo cuando iba a trabajar, a mí me dolía el cuerpo. Físicamente yo me ponía enferma. Entonces, un día llegué a mi marido y le dije, yo voy a dejar de trabajar. Lo voy a dejar y ya está. Para eso ya había comenzado bueno, yo al ver que, ¿no? Al entrar en esa crisis de identidad, al tener a mi hija, yo siempre digo que yo el 3 de octubre renací, nací de nuevo porque ahí nació una persona distinta, ¿no? Una versión de mí misma que yo no conocía hasta ese momento. Entonces, bueno, yo cogí a una coach en aquel momento, ¿no? Que me estaba ayudando con todo. Y luego un chico que tenía en mi equipo me dice, mire, tú no estás bien, mira, te voy a presentar a una coach, ¿no? Y que ya hagas el curso que ella está haciendo. Y dije yo, bueno, a ver. Y Ahmed era un un chico egipcio. Y él me presentó a esta amiga suya que era coach, ¿no? Y me habló de este curso y tal. Y dije, bueno, me apunto ya, mañana mismo, ¿no? Entonces yo me había apuntado ya en ese curso, luego dejo el trabajo. Y bueno, ese curso era más bien de life coaching, ¿no? Entonces me certifiqué como life coach, coach personal de vida, como se diga. ¿Pero ya habías dejado de trabajar o seguías trabajando? Estaba todavía trabajando ahí, ¿no? Ahí, Vale. y luego dejo de trabajar y bueno, me certifico como coach de vida. Y luego dije, sí, esto está muy bien, pero yo quiero ir a empresa, yo quiero hacer esto en empresa, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, ahí me hice el curso de coaching ejecutivo, luego me hice... que está muy casado con todo esto reactivo y creativo que hablamos, que es el Leadership Circle Profile, que es donde descubrí todo esto. Esto es un assessment, una valoración que se hace, ¿no? O sea, tú te valoras a ti misma, hay como 122 preguntas o algo así, 122, 28, no sé, ¿no? Y tú te vas haciendo el propio self-assessment, perdonar por los anglicismos, Sí. la propia evaluación, ¿no? Vale. Y luego, Diagnóstico. diagnóstico, ¿no? Vale. Tú vas contestando esas preguntas y luego tienes que tener a otras 5 personas mínimo para que te hagan Vale. ¿no? Para que te evalúen a ti. Y entonces, bueno, ahí te dicen, ¿no? Si estás un poco, ¿dónde estás? ¿Estás en el reactivo? ¿Estás más en el...? Nunca he conocido a nadie por ahora que esté completamente en el reactivo, ¿no? O completamente en el creativo, ¿no? Siempre hay... Y por mucho que tú estés más quizás en el creativo, siempre hay días en los que vamos a ir al reactivo, ¿no? Tengo un mal día y me caigo ahí y déjame estar aquí un poquito, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que cuando más estamos en el creativo, es más fácil salir del reactivo, ¿no? Claro. Antes yo me pasaría 3 días ahí embarrada en el lodo porque me han dicho, porque tal, no sé qué, no sé cuánto, es la culpa de los otros, tal. Mientras que ahora, ¿no? Quizás es más fácil salir de ahí, ¿no? Aun por mucho que
que caigamos y seguiremos cayendo. Y por lo menos es consciente. Y por de lo dónde menos es estás. consciente. He salido, pero sé que he salido. ¿No? Eso es. Y cuando las empresas tienen este lenguaje común, ¿no? Entonces se pueden decir, oye, Sol, te estás cayendo al reactivo, ¿qué te está pasando? ¿No? Mientras que si no te estoy diciendo, joder, Sol, ¿qué te pasa? Ostras, que siempre estás así, ¿no? Yeah. Es distinto, ¿no? Sí, hay más empatía y hay más, coherencia bueno, da igual, no sé la palabra. Bueno, Hay quizás más entendimiento también. Sí, más empatía, alineación, ¿no? Más te quiero decir alineación. que van Sí, más unidos. Sí, eso es. Sí. entonces ahí te formas en... ¿Cómo has dicho? El leadership Circle Profile. Vale. El círculo, el perfil del círculo de liderazgo, algo así ¿Y sería. eso cualquiera de ¿no? nosotros lo puede hacer? Mira, ¿Cómo? el self-assessment, el de uno, lo puede hacer cualquiera porque esto es online y este es gratuito, ¿no? El otro, mira. cuando ya quieres que todo el mundo te haga... Te valore, te valore y lo veas si realmente estás ahí. y luego tengas un coach certificado que Yeah. te pueda decir cómo se lee esto, ¿no? Porque Yeah. yo nunca dejo a mis clientes que lo cojan ni se los paso. Yo tengo primero los resultados, pero no se los paso. Yo tengo los resultados, me siento con ellos y les explico. Porque Es que si no, la también gente- depende en qué punto estés, la autopercepción que tienes, la manera de interpretarlo Está es muy claro, distinta. está claro. Está claro. Y muchas veces es muy distinto lo que una persona cree de sí mismo y lo que la gente cree de él, ¿no? O de ella. Yeah. Muchas veces hay muchas variaciones. Las mujeres, por ejemplo, tendemos a ser más críticas de nosotras mismas, ¿no? Somos más duras con nosotras mismas muchas veces. Entonces, claro, bueno, nosotros nos creemos que lo estamos haciendo muy mal y luego la gente dice, no, que sí, lo está haciendo estupendamente, ¿no? Yeah. Pero bueno, pasa también en hombres, ¿eh? Pero sí. Sí, pero bueno, siempre hay, bueno, digamos que patrones que son más comunes en mujeres o en hombres y parecen estereotipos o que caemos siempre en lo mismo, Sí. pero bueno, realmente sí existe esa tendencia. Sí, y estas tendencias muchas veces también vienen de nuestra niñez, ¿verdad? Muchas veces el trauma está ahí y el trauma, ¿cómo afecta el trauma hoy en día? O sea, aquello que te pasó hace 40 años, ¿no? ¿Cómo te está afectando hoy en día? Todavía está ahí, ¿no? Y esto se puede ver también, ¿no? O sea, la zona reactiva, al fin y al cabo, es cuando no hemos sido capaces de procesar aquellos pequeños... Cuando estamos hablando del trauma, hay dos tipos de traumas, ¿no? Una es la gran T, que le llaman, que es el trauma grande, es el de mis padres se han divorciado, he visto a alguien que se ha suicidado, he sufrido abuso emocional, físico, lo que sea, Yeah. sexual, ¿no? Esos son las grandes que dicen en psicología, ¿no? Y luego están las pequeñas T's. Las pequeñas T's son estas cosas del día a día, ¿no? Del funcionamiento de nuestras familias o las escuelas o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, digamos que en una familia, si por ejemplo se evita el conflicto en esa familia, ¿no? O no levantes la voz, ¿no? De mayor, si no estoy al tanto, puede que me calle siempre o que no te dé el feedback porque me da miedo que vayas a pensar de mí, ¿no? O si en mi familia me caigo y siempre me hago mucho daño, pero siempre mis padres me están diciendo, nada, que eso no es nada, ala, no llores, ala, sé. No, pues quizás yo lo que hago es suprimir mis emociones, ¿no? Y entonces me convierto, pues eso, una persona un poco más distante, ¿no? No vamos a hablar de emociones aquí. Si, yo qué sé, si se me ignoraba de pequeño, pues quizás pase un poco lo mismo. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Autoconocimiento. Trabajándose. Algunos tienen que ir al psicólogo, ¿no? Yo a veces tengo clientes que les digo, bueno, ok, yo te puedo ayudar hasta cierto punto, pero aquí ya... Claro. Ah, Sí, trata de profesionales que esto se ya es dedican a clínico, eso. esto es Sí, clínico, sí. entonces yo te vas allí. Si no, es autoconocimiento, ¿no? Si son estas pequeñas T's, que bueno, pues más o menos nos ha pasado en todas las familias, ¿no? ¿En qué familia no te han dicho, tú vas allí con tus 8 sobresalientes y 2 notables, ¿no? Y estos 2 notables, ¿por qué no son sobresalientes? Muchas familias, ¿verdad? ¿Eso qué nos hace? Pues que nos exigimos mucho y exigimos a los demás y venga, porque así es como mis padres me quieren más. Ese es el entendimiento que tiene el buscar pequeño, la aprobación de alguna manera de tus buscar la padres, ¿no? aprobación de tus padres, no el amor de tus padres. Al fin y al cabo, los niños siempre quieren lo mismo, ¿no? Quieren ese amor de sus padres, el pertenecer a una familia, a un sitio. Entonces, todo eso muchas veces todavía no es consciente en nosotros, ¿no? Y entonces vamos arrastrando eso. Sí, realmente muchas veces compararte y darte cuenta y analizarte y ser consciente Sí. ya lo puedes solucionar. Otras veces necesitas que te den herramientas Sí. o que te den más cosas y ahí es cuando puedes derivarle a un profesional. Sí. Pero muchas veces simplemente con abrirle los ojos, entre comillas, Sí. y analizar sus conductas. Tú en Dubái entiendo que cuando haces el trabajo realmente trabajas con personas de culturas totalmente distintas Sí. y dentro del mismo equipo, además, es un poco lo que decías antes, ¿no? Un poco la ONU, entre comillas, que Sí. decíamos de broma,
pero que convergen culturas muy opuestas. ¿Cómo se gestiona eso? Con un montón de paciencia. Con un montón de paciencia, porque sí, tú tienes culturas asiáticas, ¿no? Que quizás son más de top-down, ¿no? De lo que dije el jefe y nosotros lo hacemos, ¿no? Mientras que luego hay culturas pues más westernas, digamos, ¿no? Que a ver, todo lo hacemos nosotros, lo hacemos en equipo, es total. Entonces, claro, y esto se ve en cada equipo, ¿no? Entonces, casar sobre todo estos dos que son diferentes tipos de liderazgo y también diferentes tipos de entendimiento de la vida. No solo ya es, bueno, cómo me comporto yo en el trabajo, es cómo me comporto yo en casa, en todo, ¿no? Tú fíjate que yo he trabajado con gente que sus padres han elegido con quién se iban a casar, ¿no? Entonces, no es solo cómo me comporto en el trabajo, es cómo me comporto también en casa, en mi familia, en todo. Entonces, bueno, ahí es mucha paciencia y mucho trabajo de, bueno, y romper esos esquemas, ¿no? En Dubái yo creo que no hay ningún líder que no tenga un one-on-one semanal con sus empleados, porque muchas veces hay que trabajar todo esto, ¿no? Mira, aquí estamos en una empresa que es internacional, no es así, no es lo que yo te diga y tú acatas, sino que, bueno, puedes tener una voz, puedes criticar, puedes hacer estas cosas y eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho entrenamiento, mucho. No, me parece muy complicado. Es decir, si me parece complicado conseguir unificar el código de conducta y conseguirlo en pues una sociedad como puede ser, me da igual, España o País Vasco, que tenemos un poco los mismos orígenes, la misma cultura, allí. Sí, o sea, en equipos tan diversos, ¿todos los equipos tú crees que pueden funcionar? Es decir, porque si tú tienes gente muy jerárquica y gente que necesita autonomía y que están dentro del mismo equipo, con un mismo líder... Puede que no. No, lo puedes intentar, pero a veces hay gente que no, pues en esta empresa. Yo misma lo veo, yo como profesional. Yo, por ejemplo, si voy a un equipo que es más asiático, yo no voy a encajar tan bien como en un equipo holandés, por ejemplo, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque los voy a chocar demasiado. Porque quizás soy demasiado enérgica, y esto se ve. Entonces, hay equipos en los que tú ves, bueno, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en esta empresa, Dubiso, yo ayudaba mucho a recursos humanos porque era un trabajo que me gustaba mucho hacer, ¿no? Entonces ayudaba a recursos humanos a hacer entrevistas. Y yo me sentaba en un sitio, ¿no? Y las de recursos humanos me decían, vale, tú no hagas caso a nada más que a ver si esta persona puede encajar o no, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, esta persona no va a encajar, esta persona no va a encajar. Ahí fallé en dos, había dos chicos que yo creía que no iba a haber manera de encajar y encajaron. Encajaron pues porque cambiaron, ¿no? Porque entendieron cuál era la cultura y dijeron, yo me adapto, ningún problema, ¿no? Pero es trabajo y tienes que ver quién va a encajar en tu empresa y en tu equipo. Y si no encajan, pues hay que dejarlos ir. Ningún problema. Van a estar mejor en otro sitio si no encajan. Sí, la diferencia cultural puede ser muy grande en muchos casos y aparte, según en qué cultura, también hay mucha creencia de que mi cultura es la correcta. También, puede ser. ¿No? Te quiero decir que al final también es, no quiero... Podría adaptarme, podría dar el brazo a torcer, pero entiendo que... Y también cuál es el gasto energético, ¿no? que vas a tener. O sea, yo como empleado, ¿no? ¿Cuánto me va a costar adaptarme a esta nueva cultura? ¿Me va a costar demasiado? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la empresa, esta que me cogió, yo terminaba agotada. ¿Por qué? Porque era una cultura muy inglesa a la cual no estaba acostumbrada. Estaba todo el rato hablando en inglés, lo cual ya me costaba. Tenía que escuchar, bueno, escuchaba un montón de acentos diferentes que a veces no me aclaraba, ¿no? Tantos acentos, ya sean ingleses, indios, holandeses, de todas, australianos, que todavía el australiano se me hace difícil, ¿no? Entonces yo terminaba agotada, ¿no? Entonces, muchas veces el gasto energético que te supone el adaptarte a una empresa, a un equipo, quizás es demasiado. Bueno, y que sobre todo también en perfiles quizá más asiáticos, como decías antes, puede chocar con tus valores, con tus principios personales, ¿no? Que ahí es cuando ellos que son muy jerárquicos, muy de haber vivido una cultura desde niños muy pautada, tienen un choque incluso personal de no sé si es correcto esto que me están pidiendo casi. Sí, y ahí está siempre, ¿no? Bueno, los valores de la empresa más o menos tienen que encajar con tus valores, ¿no? Con tus propios valores. Siempre digo que los valores son como la estrella del norte, ¿no? Si tú los tienes claros, te guían en tu camino, que no es quizás ni el camino correcto ni el incorrecto, ¿no? Pero te guían en tu camino, en donde tú estás bien contigo misma, ¿no? Mientras que, ostras, si te sales de tus propios valores, pues de nuevo, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Igual es el gasto enérgico que tengo que poner ahí, ¿no?
Si tienes valores propios, entiendo que también valores compartidos con el resto del equipo también, porque si tus valores propios efectivamente chocan, Sí, Claro. pues ahí es donde hay algo dentro de ti que te dice, que pues te yo dice, no, no no estoy estoy en en el el sitio sitio correcto, esto me pasó a mí, ¿no? Después de Dubises yo me fui a otra empresa, ¿no? Y yo ahí vi que no quería encajar, ¿no? Yo me di cuenta que es que no quiero estar aquí, no quiero ser parte de este sistema, ¿no? Ya. Al fin y al cabo, ¿no? Un grupo, un equipo es un sistema, una empresa es un sistema y tú quieres ser parte de ese sistema o no, ¿no? Entonces, bueno, siempre está la elección, ¿no? Ya. ¿qué es Y lo que Mireia, quieres? y la gente que, o sea, al final tus clientes, entiendo que son empresas con equipos directivos que quieren mejorar, ¿no? Eh, ¿Cómo son estos equipos, estas personas? O sea, ¿en qué momento deciden decir, oye, vamos a ponernos al servicio de una persona experta en gestión de liderazgo, de Sí. equipos, para mejorar? ¿Por qué tenemos que mejorar? Yo creo que en Dubái todo esto ya lleva años que se está trabajando. Entonces, no choca tanto. Tú si vas a cualquier equipo, empresa que más o menos sea grande, que les vaya más o menos bien, normalmente tienen coaches. Normalmente el equipo directivo tiene diferentes coaches. Cada uno tiene... Cada uno tiene diferentes coaches, ¿no? Digamos que un equipo de 500, una empresa de 500 personas, ¿no? Tiene un equipo directivo de unas 16, 20 personas, ¿no? Normalmente cada uno de ellos tiene un coach individual, más luego ya nos piden pues, hacer facilitación de... Yo, por ejemplo, uno de los clientes que tengo, cada uno tiene su coach individual, luego hacemos coaching de equipo, al equipo directivo, más luego de vez en cuando hacemos coaching a equipos de departamentos distintos, más luego entrenamos a los managers en soft skills, ¿no? Vale. Entonces, bueno, es... ¿Y ese coach que tienen a título individual cada uno de ellos? Porque entiendo que todo lo que es una empresa, digamos, es una decisión pues, de gerencia, de quien sea y eso, tal. Sí. ¿Los coaches individuales de los directivos también es algo cultural de la empresa o es algo que ellos como personas buscan para mejorar? Bueno, yo normalmente lo que veo es que cuando ocurre una empresa de estas, ¿no? En la que tienen tanto coaching y tanta facilitación, ¿no? El CEO ya está muy metido en todo esto, ¿no? Él cree en esto, él o ella. Sí. Estoy pensando en uno, por eso estoy diciendo él, pero creen en esto, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo creo en esto, yo tengo mi propio coach y se lo voy a dar a casi todos, a todos los que podamos, ¿no? Luego también, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con el gobierno de Arabia Saudita y con el gobierno de Omán también. ¿Qué es lo que ocurre? Arabia Saudita, bueno, a mí Arabia Saudita es un país que me fascina, ¿no? Porque han estado, como que dice ahí, apartados, ¿no? Y de repente han abierto las puertas y han salido y, Dios mío, ¿qué es esto, no? Yo la primera vez que me dijeron para trabajar con el gobierno saudita dije, yo con mi juicio, ¿no? Yo iba con mi juicio y yo, bueno, no sé yo si quiero, aparte que justo el departamento que me dijeron, dije, bueno, esto va a ser sobre todo hombres ya de cierta edad, no sé si quiero entrar ahí, ¿no? Bueno, primero me sorprendió que me dijeran a mí, dije yo, pero bueno, Eso te voy a preguntar yo luego, a ver cómo... Sí, eso fue extraño, pero bueno, ahí ocurrió y yo, ¿no? Y ya os digo, yo iba con mi juicio total de a ver con qué me voy a encontrar ahí, ¿no? Y de repente me encuentro con gente que está súper abierta a todo el tema del coaching, a todo el tema de la psicología, y yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? Gente muy abierta. Las mujeres sauditas me fascinan porque no, parece que han estado ahí. Os tenemos aquí, Sí, ¿no? sí. Pero son mujeres que están súper preparadas, todas han estudiado en universidades extranjeras, ¿no? Muy preparadas y con una energía y con unas ganas de darlo Con todo, hambre, ¿no? con un hambre yo cada vez que tengo coaching con ellas es un regalo para mí, porque Sí, salgo sales yo, empoderada. ¿sabes? Salgo inspiradísima, salgo de, bueno, voy a cambiarme el mundo y yo también. Porque es algo increíble, están así, ¿no? Están de, wow, vamos a por ello, ¿no? Entonces, ya os digo, es un país que me fascina mucho, ¿no? Y yo me he encontrado con eso, ¿no? Yo con juicios que yo tenía de, ostras, a ver cómo va a ser esto, seguramente están súper cerrados a esto, o piensen que esto es una tontería, o lo que sea, ¿no? Y luego te encuentras con que no. Con que realmente están mucho más avanzados en ese sentido y más, bueno, no te voy a decir por creencia, pero bueno, sí más, bueno, instaurado que probablemente en España. No, desconozco sinceramente cómo está la situación en España, ¿eh? Pero bueno. Y allí supongo que habrá también Claro. diferencias. ¿Y cómo te consigues abrir mercado tú en Dubái? Porque claro, cuando decides empezar,
eres tú sola en un país que no es tu casa, que decir que no tienes de contactos de, como quien dice. Sí. Abrir ese mercado ahí y siendo mujer, entiendo que es mucho más complicado. Siendo mujer en Dubái o en Emiratos no es ningún problema. O sea, ahí nunca he encontrado ningún problema. Pero sí que abrirte mercado cuando estoy yo y una chica que me ayuda con temas de marketing y tal, es difícil. Yo te lo digo así, es difícil. Pero bueno, yo me asocié con una empresa de coaching, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos me fueron pasando coaches. Una cosa que todavía me asombra es, me llamaron una vez, ¿no? Me llama un CEO de una empresa multinacional con sedes en varios sitios del mundo. Y yo entonces me estaba formando como coach de equipos. Y él me llama y me dice, oye, mira, Mireia, que me han hablado de ti y tal, mira, tengo un problema con mi equipo directivo. Y claro, el problema que me está planteando y lo que él quiere de mí es algo muy básico, ¿no? Y le digo yo, pero ¿por qué tienes este problema, no? Y me dice, no, pues no puedo compartirlo, pero por esto, tal. Y yo, no, pero si tienes ese problema, o sea, yo no te voy a ayudar a poner el parche, ¿no? Vamos a por el problema, ¿no? Y le digo, tú lo que necesitas es coaching de equipos. Y le digo, bueno, yo sinceramente ni siquiera he terminado el curso de coaching de equipos, pero yo si quieres te ayudo, ¿no? Esto en Dubái no se puede hacer. Eso fue... Al final me salió bien, al final me llamaron y a día de hoy sigo trabajando con ellos, ¿no? Pero en Dubái, el ser demasiado sincero o esta sinceridad que tendemos a tener en el País Vasco no ayuda mucho. Entonces yo muchas veces he tenido que cerrarme la boca de decir, bueno, a ver qué es lo que comparto y lo que no comparto, ¿no? Porque esto es una de las cosas que a mí más me costó, el hecho de no tienes que vender la moto, pero tampoco puedes decir, no, tampoco puedes ir de demasiado humilde, porque si vas de demasiado humilde, entonces van a venir otros 80.000 coaches o facilitadores o consultores que van a ir a full y van a vender toda la moto y el humo y lo que no haya, ¿no? Entonces, esto incluso van a dejar mal el sector. Quiero decir que si venden mal, o sea, que pueden vender bien, pero si luego la experiencia, el servicio es malo. Sí, pero encontrar el equilibrio entre no ser del todo sincero y no contar demasiado, pero difícil. Tampoco pasarte de cauto. Eso es, ¿no? Es encontrar un equilibrio que... Esto es una de las cosas que a mí más me costó. Y el ponerme en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? El hacer post en LinkedIn y tal. Todo esto me costó muchísimo, ¿no? Pero yo, gracias a LinkedIn, por ejemplo, consigo muchos clientes. Me funciona. ¿Ah, sí? ¿Allí se utiliza mucho? Wow. Porque tú prospectas... Si no estás en LinkedIn, no estás, no existes. ¿Porque tú prospectas o porque tú publicas y ellos te van siguiendo? Yo publico, voy siguiendo, luego hago webinars también online, entonces bueno, de ahí me viene gente. Yo tengo varios partnerships, acuerdos, colaboraciones con empresas, ¿no? Con empresas ya sean de coaching, con empresas de consultoría, con de tal, entonces bueno, me van trayendo clientes también. El boca a boca, ¿no? Bueno, pues este cliente está contento. Me refiere a otra empresa hermana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto así va. Pero sí, no es fácil. No es fácil. Sobre todo, bueno, ahora yo creo que ya tienes un nombre, una reputación y una trayectoria, y llevas muchos años además. Entonces es mucho más fácil lo que dices, ¿no? Simplemente que te refieran o tener ese posicionamiento, pero el iniciarte ahí sí que me parece un camino muy complicado. Sí, yo pasé meses que no facturaba. Estoy trabajando aquí 8 o 10 horas y no facturo, ¿no? Y eso me pasó. Y se hace duro, se hace muy duro el trabajar y que no te llegue nada, ¿no? Pero bueno, pues a seguir. Yo creo en esto. Yo me acuerdo una vez que estaba así, ¿no? Tuve un mes de no facturar, ¿no? Y me llegó una oferta de empleo para hacer lo que hacía antes. Yo no sé si lo he dicho, yo hacía product management. Y fue un momento en el que dije, claro, porque en Dubái además, ¿no? En estos países, si tú tienes un empleo dentro de una empresa, no solo tienes tu sueldo, ¿no? Sino que también tienes la seguridad, bueno, allí no tenemos seguridad social, por lo tanto te pagan el insurance, seguro médico. Te pagan el vuelo a casa o el equivalente al vuelo a casa. Normalmente tienes bonus y muchas veces tienes acciones en la empresa. Más, luego, muchas veces te pagan la escuela de los niños. La escuela de los niños son 1.000 euros al mes. Si tú tienes 2 niños, son 18.000 euros al año.
¿no? Entonces, claro, me ofrecen todo esto y yo que acaba de pasar un mes sin facturar, yo digo, ¿qué hago, no? Yo dije, bueno, o sea, esto es, aquí, Pero universo, me mandas una señal, ¿no? O si no, yo me voy para allá, pero claro, no Bueno, me estaba estás ahí. poniendo a prueba, ¿no? La solución fácil Ahí el escucharme. me sentí muy a prueba, me sentí muy a prueba. Sí, sí. Y bueno, seguí mi camino, ¿no? Y bueno, a día de hoy pues estoy muy contenta, pero sí, hay momentos muy duros, ¿no? Como emprendedor en el extranjero, en una cultura quizás que no es la misma, ¿no? También el hecho de hablar inglés, quieras o no, yo no me puedo expresar de la misma manera, aún hoy, después de 12 años, no tengo las mismas expresiones, no puedo usar el sarcasmo como lo puedo usar en castellano, ¿no? Entonces, claro, quieras o no, ahí juego un poco a desventaja, si se puede decir. Sí, estás un poco más limitada en ser tú misma, ¿no? Y en lo que puedes comunicar o transmitir. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es, ahora que decías esa parte de trabajar en Dubái, cómo es vivir en Dubái? O sea, a grandes rasgos, ¿eh? Con hijos, 2 hijos y demás, porque antes decías eso, que no tenías al final, pues eso, que si la abuela para dejar a los hijos, o el abuelo, o quien sea. Claro, ¿no? Todo eso. ¿Cómo vive una pareja es para todo el internacional mundo. en Dubái? Es para todo el mundo. Depende de lo que quieras, ¿no? A ver, a mí a día de hoy, ¿no? Yo sigo viviendo allí. Me parece, es un país muy cómodo. Es un país en el que prácticamente todo se te da, ¿no? Nosotros tenemos una chica en casa, Estrella se llama, es una señora filipina y bueno, ella está con nosotros desde que nació mi hija hace 7 años, ¿no? 7 años y medio. Ella vive en nuestra casa ahora. Al principio no, pero luego cuando la pandemia, pues la pobre no podía pagar su piso, bueno, se dieron ahí muchas circunstancias, no podía irse a su casa. Todas las casas en Dubái tienen una habitación para el servicio. Sí. Mucha gente tiene incluso no ya una chica que te ayuda con los niños, sino también un conductor. Hay muchas familias que tienen mucho servicio. Entonces, pero bueno, todas las casas tienen al menos esto en el que una chica puede vivir contigo. Claro, tú imagínate, si yo un día quiero irme a cenar con mis amigos y con mi marido, ¿no? No puedo dejar a mis niños con la abuela, con el tío, con la prima, ¿no? Los amigos también, ¿no? Es una ciudad grande, entonces, claro, pues mis amigos no viven justo al lado Puerta mío. con puerta. Está claro. Entonces, bueno, siempre normalmente todas las familias tienen a una nani que nos ayuda con los niños y con la casa muchas veces. ¿Qué más? A nivel de temperatura, que antes hablamos, Temperatura. que justo hoy estamos pues, viviendo con pues mucho aquí calor. más o menos hoy lo mismo. No, en verano es demasiado, ¿no? Yo los meses de julio y agosto yo me escapo, nos solemos venir aquí normalmente a Marquina y a Alemania, que mi marido es alemán. Pero sí hace mucho calor. Los meses de invierno son una gozada, ¿no? Porque bueno, pues estamos a temperaturas de 20 grados, 15, 20 grados, ¿no? Entonces se está muy bien. Yo lo que más echo de menos no es la naturaleza, porque naturaleza hay un montón de cañones, o sea, se puede hacer mucho hiking, montañismo, sí. Las playas son muy bonitas, ¿no? Bueno, hay playas de todo, hay playas tipo Benidorm, Claro. y luego hay playas que son más Más tranquilas salvajes. y sí, más aparte. Menos masificadas. Pero yo echo de menos el verde. Vale. El verde. El verde es lo que... Yo cuando llegué a Dubái yo soñaba en verde. Yo echaba tanto de menos el verde que todos mis sueños tenían como un filtro verde. ¿Ah, Yo sí? decía, ¿por qué es esto, no? De las plantas, sí, de los árboles. De que necesitaba, menos... de que echaba mucho de menos el verde. Y todavía a día de hoy lo sigo echando, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es nos vamos a Sri Lanka. Sri Lanka está muy cerca, es muy barato, entonces, bueno... a veces cuando hay estas vacaciones de los niños y demás, pues bueno, nos vamos a Sri Lanka a empaparnos de verde, ¿no? Y de animales y de todo aquello que es muy distinto a lo que es Dubái, ¿no? Dubái a mí muchas veces me parece demasiado construido, ¿no? No hay paz. A mí eso es lo que más me choca, sobre todo cuando ya estoy allí, bueno, pues me termino acostumbrando, ¿no? Pero venía de un retiro y yo... de un retiro de liderazgo y demás, bla, bla, ¿no? Y llego a Dubái y lo primero, ¿no? Todo ese advertising, toda la publicidad En el metro. No en el metro allí es otra. El metro todavía no es una línea,
muy triste, todos usamos el coche, ¿por qué no? Pero iba en el taxi, ¿no? Y en el camino toda esa publicidad, ¿no? Que decía, Dios, Esa o sea, broma, ¿eh? ya está, se me ha ido toda aquella paz Claro, con no la que hablas de había venido, bienestar ¿no? aquí, ¿no? De mindfulness y todo Sí, ¿no? esto. Y te están metiendo ahí, Era consume, broma. consume, 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 consume. Entonces a mí todo eso me ahoga, ¿no? Nosotros vivimos en un... está muy céntrico, pero como son unas casas más antiguas, porque bueno, Dubái se ha masificado, ¿no? Yo cuando llegué éramos como 2,3 millones de habitantes, ahora somos 3,8 prácticamente, ¿no? El doble casi. Casi el doble, ¿no? Entonces se ha masificado. Y eso de por expatriados, por la cantidad de gente y empresas que están abriendo y yendo ahí a Sí. trabajar. A ver, la gente local en Dubái es muy poquita. Sí, pues ¿no? Sí, son un 5% máximo de la población total de Dubái. Ahora, 5, 5%. ahora serán ya el 3, supongo. Ostras. Sí, son muy pocos. Son muy pocos, viven muy bien. Ya. Son muy pocos. Es muy diferente a Arabia Saudita, ¿no? Y por eso también en Arabia Saudita hay tanta hambre y tantas ganas de Ya. trabajar, ¿no? Porque en Arabia Saudita la mayoría de la población es todavía árabe y son muchos millones. Entonces, bueno, es distinto ahí. Ujú. Vale, Mireia, yo una duda que tenía también, Sí. o sea, el momento en que tú coges también equipos, antes decíamos, ¿no? Equipos directivos que quieren mejorar, les ayudas a pasar del liderazgo reactivo al liderazgo creativo, pero a nivel de gestión de equipos, ya sé que también es simplificar un poco la realidad, ¿eh? Sí. Pero ¿cuáles has visto tú que son las claves de los equipos más efectivos y más eficientes, o más eficaces, o como quieras Sobre todo considerarlo? una vez que ya han hecho el trabajo, o sea, cuando funciona. Cuando funcionan, ¿qué es lo que más funciona? El hablar. Es que es muy básico, pero muchas veces no hablamos suficiente. Hay una cosa que se llama la promesa de liderazgo, ¿no? La promesa de liderazgo es qué es lo que yo imagínate que soy tu jefa, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de mí, ¿no? Y muchas veces hay, bueno, esa añoranza, bueno, esas expectativas, ¿no? Esas expectativas que son las expectativas de tu trabajo, ¿no? Esto es lo que esperamos de ti, las habilidades técnicas, ¿no? Pero luego hay unas expectativas que yo tengo de ti y que Sol tiene de ti y que Andoni tiene de ti y que quizás no se casan para nada y que quizás vienen pues por mis faltas o porque yo todavía no he hecho mi trabajo, ¿no? Entonces yo tengo ciertas expectativas hacia ti que tú seguramente no lo sabes, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que hacen bien los equipos que funcionan es hablan de todo esto, ¿no? De cuáles son las expectativas y cuáles son las expectativas que yo tengo de Sol también, ¿no? Porque estamos en un equipo, quieras o no, y yo de Sol espero que haga esto y que haga esto y que me cuide y que de vez en cuando saque la cara por mí porque, bueno, eso, estamos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, todas esas expectativas, hablar todo de eso. O sea, dejar claro qué espero yo de ti y qué esperas tú de mí. Sí. Luego Y el tener el espacio ese para hablar y comunicar sin que el otro se vaya a ofender ni a tomárselo como algo personal. Y ahí es lo que hablamos antes, ¿no? Tener un lenguaje común. Luego el diseñar una alianza. Diseñar una alianza. ¿Qué quiero decir con esto, no? ¿Qué queremos de nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? ¿Quiénes queremos ser? Y sobre todo, ¿quiénes queremos ser cuando las cosas van mal? ¿No? Yo no quiero estar en un equipo en el que la gente empiece a chillar, en la que la gente se cabree y se vaya y demás, ¿no? Yo quiero estar en un equipo en el que podamos hablar, ¿no? Entonces, ¿quiénes queremos ser? ¿Quién quiero ser yo a nivel individual? ¿No? Este es el trabajo de autoliderazgo, ¿no? Pero luego, ¿quiénes queremos ser nosotros a nivel de equipo? Entonces, y poner eso por escrito. Mira, nosotros cuando las cosas vayan mal todavía queremos tener respeto el uno al otro. Si alguien realmente vemos que está entrando ahí en el reactivo, pues lo queremos nombrar, pero con total normalidad. ¿No? O quizás no, quizás alguien dice, no, yo quiero que me dejéis mi espacio. Yo cuando estoy ahí, que me estoy yendo, yo necesito tener mi espacio. Hablarlo todo esto, ¿no? Y esto funciona muy bien. Y luego hay una regla que a mí me gusta mucho esto es del ORSC. ORSC es, bueno, es una metodología de coaching de equipos, coaching sistémico, ¿no? Que dicen, siempre hay un 2% de verdad. Entonces, por mucho que a veces nos digamos cosas que no son, o de customer service nos haya llegado que nuestra empresa es tal y tal y tal, ¿no? Vale, ¿cuál es el 2% que es verdad? ¿Qué hay ahí en todo lo que estamos hablando? Si hay algo que es verdad y asumamos que hay un 2% que es verdad, ¿qué es, no? Y entonces hay muchas veces
se ven cosas, ¿no? Salen cosas a la luz y porque muchas veces intentamos taparlo. Es que este cliente no nos entiende, ¿no? El cliente no te entiende, a ver por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el cliente? Vamos a asumir que hay un 2% de verdad en lo que el cliente está diciendo. ¿Cuál es ese 2% de verdad, ¿no? Y ahí cuando empiezas a preguntar en los equipos pasan cosas maravillosas cuando haces este tipo de Cuando hay preguntas. conflictos entre el equipo, ¿no? Sí, el conflicto es algo bueno, ¿no? El conflicto siempre lo vemos como, ostras, es que nos vamos a empezar aquí a pelear, ¿no? Pero ese conflicto sano, ¿no? Si no existe ese conflicto sano, bueno, si cogemos la pirámide de Lencioni, ¿no? Que decía, bueno, en la base está el trust, la confianza, ¿no? Pero luego el segundo es el conflicto, un conflicto sano. Si yo no confío en mi gente, si no confío en mi equipo, ¿no? En mis compañeros, no vamos a conseguir tener ese conflicto sano. Si no tenemos ese conflicto sano, entonces, claro, quizás no vamos a llegar a unos acuerdos en los que yo realmente no estoy de acuerdo porque no hemos tenido ese conflicto sano. Yo no he abierto la boca por miedo, porque no confío, lo que sea, ¿no? Y luego, al fin y al cabo, lo que pasa es que no llegamos a los objetivos que teníamos que llegar, ¿no? Entonces, bajemos esa pirámide de Lencioni, Patrick Lencioni, que dice, bueno, lo primero es la confianza, ¿no? Con la confianza podemos tener un conflicto sano, con el conflicto sano ya podemos tener unos objetivos en los que todos estamos de acuerdo, de acuerdo o no, estamos alineados. Y hemos dicho que sí a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Y tenemos un espacio seguro en el que hablar y en el que poder, bueno, pues comunicar, expresarnos y que se va a respetar. O sea, no hay... Digamos que se pierde la jerarquía para hablar en un plano más horizontal. Eso es. Pero ahí los jefes tienen que estar muy al ojo de que realmente ellos tienen un ranking. Por mucho que nosotros estemos, ¿no? En una mesa, nos sentemos todos y digamos, no, vamos a, esto es un espacio seguro, tú como jefe tienes que darte cuenta de que hay un ranking, quieras o no, de que tú eres el jefe y por mucho que ahora te sientes en esta reunión, tú sigues siendo el jefe, ¿no? Y tenlo en cuenta. Simplemente tenlo en cuenta, estate ahí al tanto. Y qué difícil además también encontrar esos espacios comunes, me imagino, porque al final, igual porque estamos en esta cultura de hacer, que te centras, ¿no? En el trabajo, en hablar muy poco por dónde estamos, a veces de las emociones, de cómo te sientes, en generales, oye, tus tareas son estas son las mías, y eso ya está. Pero qué difícil el pararse a hablar, ¿no? Sí, bueno, pero por lo que dicen, Dubái es una cultura en la que sí se ha dado un poco ese cambio y sí que se valora quizá más a las personas y no tanto al producto o servicio, ¿no? Se está poniendo un poco más el foco en el equipo y en ese... En algunas empresas sí, hay empresas todavía que yo creo que están pues en producir y las personas son pura mano de obra. Y eso es, todavía hay, yo veo ese tipo de empresas, ¿no? La suerte que tengo, pues que muchas veces los clientes que tengo, pues ya están haciendo otro camino y están empezando a trabajar de otra manera, ¿no? Pero sí que todavía esas empresas están. Pero sí estás viviendo un poco esa evolución que de manera natural o un poco, bueno, por imitación, me da igual, la mayoría de las empresas están dando, ¿no? Sí que hay un cambio un poco de liderazgo. Y del impacto que se busca generar. Sí, yo esto lo he vivido, ¿no? En 13 años, bueno, Dubái ha cambiado mucho, no solo físicamente, ¿no? La ciudad en sí, sino que también va cambiando. Bueno, yo me acuerdo que llegar allí y para hacer cualquier trámite de gobierno era aquello, bueno, vete, inshallah, como dice, ¿no? Y a ver si algún día sales de ahí, ¿no? Ahora está todo automatizado, es algo increíble, ¿no? Entonces, Dubái ha evolucionado mucho a muchos niveles, a muchísimos niveles. Ha habido un desarrollo muy rápido. Muy rápido, ¿no? Y entonces la gente, bueno, ha ido creciendo a ese ritmo también, ¿no? Y quieras o no, bueno, la cultura, pues... se va empujando y esta cultura Sí, aquí yo creo que también pasa que quieres que no somos más dinosaurios en el sentido que llevamos muchos años ya con una cultura, con unos hábitos instaurados que son más difíciles de cambiar quizá, ¿no? Dubái, para lo bueno o para lo malo, quizá ha sido un país más nuevo en ese sentido, entonces también es más fácil poder hacer una transición. No hay un legacy que se dice en inglés, ¿no? Sino que, bueno, partes prácticamente de cero y vas montando ahí, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Sí. Pues eso podemos aprender de ellos, además de todas las cosas que nos has contado, Mireia. Para terminar, siempre empezamos con la misma pregunta y siempre terminamos también con la misma pregunta, que es de todo lo que hemos hablado o de cualquier otra cosa que quieras comentar, pero a esa persona que nos está viendo, esa persona que dirige equipos, que dirige empresas, que dirige proyectos, ¿con qué idea te gustaría que se quedara de esta conversación?
últimamente lo que veo es que bueno, la inteligencia artificial va cogiendo más terreno y más terreno, ¿no? Y yo creo que en 5 años vamos a estar en un sitio muy diferente al que estamos hoy en día, ¿no? Y todo lo que es la estrategia de empresa, y todo lo que son números, todo lo que son datos, todo esto, la inteligencia artificial nos va a ayudar tanto que no nos va a diferenciar, ¿no? Si tú y yo tenemos una empresa que son competidoras, vamos a estar más o menos al mismo nivel a nivel de estrategia de todo esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser humana. La diferencia van a ser los procesos humanos, ¿no? El hecho de cómo yo dirijo a mi gente y cómo nos dirigimos nosotros, ¿no? Ya sea el liderazgo individual y el colectivo, ¿no? Entonces yo creo que el trabajar esto desde ya nos va a ayudar mucho a estar, estar un paso más adelante, ¿no? Digamos, porque yo creo que la inteligencia artificial bueno, está cogiendo terreno. Yo misma no trabajo como trabajaba hace 3 años, ¿no? Supongo que vosotros lo mismo, ¿no? Y esto va a ir muy rápido, esto se va a acelerar en los siguientes años, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que quizás el hecho de que entremos a trabajar la autoconciencia individual y colectiva, pues nos va a ayudar a estar ahí. O sea, tener un valor diferencial. Sí. Sí. Por un lado, porque tendremos equipos o personas que querrán estar en nuestros equipos y en nuestras empresas, y por otro lado, por el impacto que como empresa generamos, ¿no? Un poco lo que decía David antes, ¿no? De mejores empresas y consecuentemente también un mejor mundo. Sí, sí, sí. Pues con eso terminamos. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias por tenerme aquí, ha sido un placer. Me ha volado el tiempo. Sí, vuela, porque es interesante y al final... Sí, sí. Pues gracias. Gracias a vosotros.